Entonces, ahorita yo le dije que había cometido un error aquí. No cometí un error, era que estaba chequeando los planos. Todas las paredes interiores también tienen double toe plate en ese proyecto, por la configuración de diseño que el ingeniero le dio. Por eso fue que lo incluí como doble. Son paredes también que van a llevar carga. Ok, entonces ahora nos vamos para el roof y el ceiling. La parte del ceiling es muy parecida al tema del foundation, del subfloor, de las joists del subfloor. El edificio tiene 50 pies de largo, la residencia tiene 50 pies de largo, los ceiling joists se van a distribuir exactamente igual a 16 pulgadas. Eso me va a dar 38 espacios más 1, 39 joists. ¿De cuánto? Son 2 bays que tiene y yo estoy comprándolo de 12 pies. Entonces lo que me dé lo voy a tener que multiplicar por 2. Entonces voy a comprar 79 piezas de 2 por 8. Aquí lo tengo que arreglar. 79 piezas de 2 por 8. Hay un opening en el ático. Recuérdense que los openings también se le agregan algo adicional. Ya hemos visto los detalles de los openings. Es como si en esta zona, voy a dibujarlo por aquí. Vamos a suponer que para el ático hay un opening. En esa zona se agregan un header adicional y se agregan unos streams. Se agregan unas joists adicional que se proyectan igualito que las joists del ceiling. Entonces por eso la estoy cuantificando. Como son dobles, que aquí lo puse. El opening del ático es de 3 pies por 3 pies y 9 pulgadas. Lo cuantifiqué y lo tengo aquí. Ahora voy con los rafters. El techo, el roof de esta residencia, de esta particularmente, es en forma de gable. Es un gable roof, forma triangular. Entonces lo único que yo voy a tener yo no voy a tener hip rafters, yo no solamente voy a tener 2 rafters como lo ven aquí en la imagen. Uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. ¿Cómo yo cuantifico la longitud de ese rafter? Esta longitud. ¿Cómo yo la cuantifico? Para este caso, para este proyecto, creo que era el slope que nos estaban dando en los planos. Sé que lo tenía aquí, pero el slope era como 3 en 12. El slope de ese techo, de ese roof, era 3 en 12. Déjame chequear. Creo que era, sí, 3 en 12. 3 en 12. Lo que yo tengo que hacer es, tomo mi distancia exterior hasta el centro del ridge board. Y si hay un overhang, como en este caso, de 24 pulgadas, ese overhang, eso varía, puede ser de un pie de 24 pulgadas, puede ser de 3 pulgadas, puede ser de 8 o puede absolutamente no tener nada. Eso lo chequean en los planos. Para este caso yo tengo aquí 2 pies. Y en el centro, hasta aquí yo voy a tener 12 pies. Sí, 12 pies. Entonces, ¿cómo yo calculo esa longitud? Bueno, digo, sumo los 2 más 12 da 14 pies.
Yo le entregué una tablita aquí a ustedes. Ustedes lo pueden calcular por geometría, pero para que lo hagan mucho más rápido, busquen la pendiente, que es esta, 1 ese coeficiente 1.031 y lo multiplican por los 14. 1.031. Y lo que le dé, esa va a ser la longitud de ese rafter. Esa va a ser la longitud de ese rafter. Si tienen alguna pregunta de eso, me avisan. Creo que era el overhang creo que aquí era un pie. Sí, era un pie. Entonces ustedes dicen 13 pies por 1.031 y le va a dar 13,40. Ya ustedes saben que necesitan un, un rafter de que van a tener que comprar de 14. Entonces por eso fue que yo se lo puse aquí. Le dije longitud actual de rafter 13.9. 14, lo voy a comprar de 14 pies. Divido la longitud, me va a dar las cantidades, son 2, entonces voy a necesitar 80 unidades de 2 por 8 de 14 pies. O sea, ¿por qué 2? Porque uno de este lado, del lado izquierdo, y otro del lado derecho. Uno de este lado y otro de este lado. Me da 80 unidades. El reach tiene 52 pies lineales. ¿Por qué tiene 52 pies lineales? Aquí tiene 50 más el overhand de un pie de este lado y el overhand del otro lado, un pie, me da 52 pies lineales. Por eso tengo aquí 52 pies lineales. Voy a buscar de 1 por 10 ese reach y lo voy a comprar de 8 pies. 1 por 10 por 8. Son 7 y ya calculo el board feet. Los collar tie. ¿Qué es esto en esta zona? Normalmente se ponen a un pie. Normalmente se ponen a un pie. Entonces yo por relación de triángulo voy a calcular qué longitud tengo aquí y la voy a multiplicar por 2 porque es simétrico. Como la relación de triángulo, con esto que está aquí, con el slope que es el 3 en 12. Yo tengo 3 en 12, hago mi relación y eso me va a decir cuánto es mi proyección de este lado. Dice aquí que tengo un pie, lo calculo. Esto aquí tenía 3 pies de altura. Hago mi relación y eso me va a dar la longitud de un lado. Para este, lo mismo, porque ¿qué pasa? Que no siempre los collar ties se ponen en cada rafter. A veces se ponen intercalados. Los planos te lo te dice uno cada 3 rafters. Para en este caso te están diciendo un collar tie cada 3 rafters. Cada tercer rafter tú tienes que poner uno. Entonces divido los espacios que tengo en total, que son 19 entre 39 entre 3, y me va a dar 13 espacios. Más uno son 14 necesito. Y son de 8 pies. Entonces, cuantifico lo total, igualito, el mismo procedimiento de siempre. Tengo que comprar 14 unidades de 8 pies de 4 por 2. Creo que aquí realmente era, sí, eran de 4 por 2 eso cola. Entonces, después tenemos los lockouts. ¿Qué es eso? No siempre lleva ese tema. Buscar la presentación. Si ustedes se fijan, esto aquí es elemento de soporte. Eso es lo que se le llama lockout. ¿Me están escuchando? Se oye todavía muy mal.
Dice, se está entrecortando la voz. ¿Me oyen bien? Escriban, por favor, si me oyen bien. Ahorita sí. Ok, entonces después tenemos el lockout, ese elemento de soporte. No siempre, no siempre se pone, siempre chequeen la sesión típica del plano. Para este caso sí estamos asumiendo uno y por eso lo estoy cuantificando. Son donde se pone igualito donde va el rafter, la misma posición. Si necesitábamos 80 rafter, vamos a necesitar 80 lockout. Entonces son de 2 por 4, normalmente son de 2 por 4. Y lo vamos a la longitud de un pie con 4 pulgadas. La proyección que tiene eso. Calculo la longitud total y hago mi cuantificación y digo voy a ordenar 14 de 2 por 4 de 8 pies. Y me da los board feet. El decking, el roof decking. Me dice que también. El roof decking, usted va a calcular el área del roof. ¿Cómo calculan el área del roof? Para este caso, tienen que chequear esta proyección y esta proyección. Como ya yo tengo mi longitud, que yo sé que son de 13,9 pies el rafter, 14 pies, lo voy a multiplicar por los 50. Entonces, 14 por 50 por 2. Y eso es lo que yo tengo aquí. Son 723 de un lado, son 2. Lo divido entre el área del deck, del roof, del playbook que voy a poner ahí. Y eso me da 46 sheet. Entonces ya yo cuantifiqué toda la madera que yo necesito para ese proyecto. Hay techos que tienen diferentes slope. Es lo mismo, lo único que te tiene que tener mayor organización. Vamos, por ejemplo, déjame abrir este programa. Este es un programa que normalmente no es de estimación, es de diseño arquitectónico. Se llama Chief Architect. Aquí usted puede, esto es a modo de ejemplo, no es, por ejemplo, en ese software, que es el que se usa en esta zona para este tipo de casas, nosotros tenemos ese techo, varios techos. Usted lo puede dar a calcular, por ejemplo, build or framing. Y él se lo calcula. Eso para que vean, se lo estoy enseñando a modo de compartir información. Y también le da el takeoff de la estructura. Por ejemplo, aquí en Material List, ok. Y aquí te da, por ejemplo, framing y te dice tanto 2 por 6 2 por 4. Depende cómo tú le especifiques. Ese programa es bueno porque tú le puedes especificar que las paredes son de 2 por 4 de 2 por 6, que el framing que tú le vas a poner en el ceiling es de tanto, y que no es un programa de diseño estructural, es un programa arquitectónico. A lo que le gusta diseñar. Si usted tiene una empresa que se va a dedicar a hacer adiciones, remodelaciones, construcción nueva de residencia, yo se lo recomiendo. Se está cortando. ¿Qué problema que yo tengo con mi internet hoy? Todavía se está cortando Se escucha entrecortado, Rafael. y ahora todavía se sigue entrecortando. ¿Me escuchan? Ahora lo escucho bien. Ok. Entonces, Es que es como por parte. A veces sí, y a veces como que te corta. no sé qué. Bueno, excúsenme. Voy a tener que checar a ver qué es lo que. Entonces, ese software se Tiene llama problema de audio a rato. por rato. ¿Será la conexión a internet? Bueno, si me escuchan, voy a acelerar por si acaso el internet que tiene problemas. ¿Se escucha bien ahora? ¿Me escuchan? Sí.
Sí, se escucha bien. Ok, ese software es muy interesante porque aparte de que le puede ayudar bastante, si usted tiene una empresa que se dedica a diseño, de design and build, o sea, diseño y construcción a nivel residencial, yo les recomiendo ese software. Le va a ayudar bastante en el tema de los take-off, desde las fundaciones, framing, finish carpentry, todo se lo va a dar en términos de take-off. Eso es simplemente lo que usted le ponga dentro del sistema y él lo va a ayudar bastante en esa parte. Por eso se lo comparto. Yo lo he usado en algunas ediciones y remodelaciones que he hecho y me ha ayudado bastante. Entonces, al final de todo este takeoff viene el tema de los precios. ¿Qué precio yo le voy a dar? En esta hojita yo clasifiqué lo que es fundación, lo que es framing de la pared, lo que es el roof y los equipos que voy a utilizar. El girder, la fundación, el seal plate que he tratado, siempre el seal plate he tratado. El top plate no es no es tratado, pero el seal plate siempre, eso es siempre, o sea, siempre. Entonces lo detallé todo. ¿De dónde saqué eso? De todas estas cantidades que tengo acá. Una por una lo fui resumiendo y fui especificando. Floor joist, joist header, seal sealer, la el seal plate, lo mismo con las paredes, lo mismo con el roof. Y utilicé esta tablita que yo siempre se la agrego acá a ustedes para que sepan qué rendimiento, qué producción yo puedo utilizar basada en el costo de mi equipo de trabajo. Si tienen duda de cómo utilizarla, me avisan. Es el mismo sistema de siempre. Hay otro sistema que después se lo voy a compartir, pero en términos generales me dio el costo del labor, el costo del material, lo tengo, a cómo está el pie tablar del 2x4, el pie tablar eso se mantiene casi constante, a menos que no sea un tipo de madera que sea pino tratado, que no sea pino tratado, que sea Douglas Fir, que sea yellow, Southern Yellow Pine, eso ustedes lo averiguan con los suplidores. En este caso yo asumí esos precios que están acá. Equipos, yo voy a utilizar Scaleful para alguna zona y voy a utilizar un, un lift para levantar algunos beams que yo necesito. Y lo consideré en este proyecto. Lo puse el precio, pero no lo consideré realmente, pero se lo puse ahí para referencia. Y lo mismo, mis costos indirectos, se lo pongo aquí abajo. Al final, ese proyecto me hace $24,000 solo framing, con mi costo directo y mis costos indirectos. Esas producciones, recuérdense que aquí la producción te la está dando en algunos sitios por fee por hora. Yo hago el inverso porque yo quiero saber las horas el costo de mi brigada yo lo tengo en hora. Por eso hago ese inverso y me da el costo unitario de cada elemento. Si ustedes se fijan, para ese proyecto que era de 50 por 24, el área son 1,200 pies cuadrados. El costo por pie cuadrado sale a 14,75 de materia. Eso es sin los indirectos. No está muy lejos de lo que realmente cobran los frameros cuando están haciendo ese tipo de trabajo de labor y materiales. No está muy lejos. Algunos, este porque incluye los materiales. Pero si yo le quito los materiales, que sería eh, la mano de obra son $8,000 entre 1,200 pies cuadrados. Sale a 6,74. Costo de mano de obra de hacer el framing de esa casita a $7. Ese número casi se mantiene. Yo sé que en Atlanta está por ahí mismito. Por ahí es que anda el numerito. Hay gente que lo pone a $7, otros que lo ponen a 8, etcétera. Todo depende, pero por ahí es que anda. Pregunta sobre esta etapa. ¿Qué pregunta tiene? Lo que yo más les recomiendo es cuando estén haciendo el takeoff, que sean muy cuidadosos en el takeoff. Evidentemente ya después ustedes lo van a hacer automático,
ya con la experiencia, con el tiempo y las notas que ya te han acostumbrado a leer de los planos. Todos los ingenieros siempre tienen un librito aquí. Todos los ingenieros tienen un librito y tienen unas tablitas y no siempre la misma tablita de uno funciona con el otro. Siempre chequense. Yo le voy a mostrar unos planos de framing ahora. Si no tienen pregunta de esta etapa, les voy a enseñar una hoja de cálculo que yo tengo acá, que se la voy a suministrar. En esta hojita de cálculo yo tengo una sección que es para calcular las stats de la pared, el blocking, el wall sheeting y los headers. Lo único que te, por ejemplo, si yo tengo una pared de 200 pies, yo pongo 200, el espacio del stats a 16 pulgadas. Voy a contar las esquinas. ¿Cuántas esquinas hay de cada tipo en las intersecciones, etcétera? Yo se lo especifico. ¿Cuántos doorways, o sea, cuántos openings de puertas hay? Se lo especifico. ¿Cuántas ventanas pequeñas hay? ¿Cuántas hay largas? ¿Y cuánto hay de los hold downs? Recuérdense que los hold downs son conectores de paredes de shear wall. En este caso, nada más tenía dos, es un ejemplo. Ahí me dice cuántos stats yo necesito. 210. El blocking, nada más tengo que ponerle cuántos pies lineales exteriores tengo y paredes también, ahí me lo calculan. En Chief Architect se puede hacer takeoff. En Chief Arc, voy a aplicarle eso ahora. El wall sheeting, yo le especifico la altura de la pared, voy a especificar la longitud de la pared y si tiene gable ends, como en este caso. Y ahí ya él me va a calcular cuántos sheets yo necesito. Y aquí yo especifico los headers de la pared, de la puerta y los headers de la ventana. Al final, esa hojita te va a dar un resumen y te va a decir cuánto stats tú necesitas, cuánta cheating tú necesitas, cuánto blocking tú necesitas y cuántos headers, pies lineales de header tú necesitas. Eso es algo rápido. Yo se la voy a agregar y también estoy haciéndole, voy a terminarle este que es para hacerle de roof, para que le haga los cálculos rápidos de cuántos rafters necesitan, etcétera, etcétera. ¿Qué preguntas tienen del tema que hemos tratado hoy? Si no tienen preguntas. ¿Por qué la pregunta? Yo le voy a hacer la pregunta. ¿Por qué en este ejemplo yo no le puse la fecha? Esta partecita de aquí. Esa fecha yo tengo que calcularla en la carpintería. En este caso. Porque es una fecha de madera. Y los fremeros tienen que calcularla. ¿Cómo yo calculo la fecha? Muy sencillo. El perímetro del techo. Pero tengo que tener cuidado que hay algunos tramos donde la fecha es inclinada, que va a ser la longitud del rafter. En otro caso es la misma dimensión en planta, pero en otro caso tengo que tener pendiente, en otros casos tengo que tener pendiente que la fecha la voy a poner en el rafter, la longitud del rafter. ¿Por qué yo no considero el soffit? Porque ese soffit no forma parte del rough carpentry. Normalmente eso se cuantifica en otro lado. No se mete dentro del tema del framing. Y eso lo podemos cuantificar en otro momento. Por eso yo no lo incluí en este ejemplo. No lo incluí. Traten siempre Una pregunta. ¿Qué pregunta tiene? ¿Y si tuviéramos que hacer cajas en el ceiling por tema de luces? Cajas, ¿tú se refieres a, van a poner Reese Scan? Exacto. Porque a veces que te piden Bueno, que hagas cajas para luces. bueno, nada, esa ya parte, o sea, por ejemplo, si tú vas a poner aquí luces, déjame poner, a ver qué tengo aquí. Miren, ¿cómo se maneja ese tema y algunos accesorios? No solamente las cajas de las luces. Los frameros, o a veces no siempre los frameros. El electricista
por código, hay algunos fixtures, aparatos, equipos, que necesitan lo que se llaman un blocking adicional, una estructura de soporte. El plomero necesita estructura de soporte, el electricista necesita estructura de soporte y el que trabaja el HVAC necesitan estructura de soporte. Hay algunos RISC-Scan que vienen, o sea, los RISC-Scan son unas cajas eléctricas, unas luces, voy a ponerle aquí, que vienen con unas patitas para engancharse, como por ejemplo, déjame ver esta aquí, para engancharse en medio de los ceiling joists. Ustedes ven esas paticas de cada lado. Eso se pone, se atornilla con clavo o con lo que sea en cada rastro, pero esas patitas se expanden. Ya eso no es problema del framero, eso es asunto del electricista. Lo correcto es, por ejemplo, en el área de la cocina, cuando el framero siempre tiene que dejar los bloques necesarios en el área de la cocina porque van a instalar unos gabinetes y los gabinetes tienen que tener una estructura de soporte. Entonces, en la cocina, usted asume unos cuantos blocking también. Eso es importante. En el baño asumen unos cuantos, cocina y baño. Y chequéese, normalmente a nivel residencial casi hay un 50% de que tú encuentres planos de electricista y hay un 50% de que no hay plano y que la residencia se va a alambrar por el código. Lo correcto es que el superintendente de las obras hable y coordine entre el electricista y el framero para ver qué estructura de soporte adicional o algo en específico se necesita para eso. En términos de estimación, no es una cosa que afecte porque, por ejemplo, vamos a un caso, lámparas que cuestan $30,000, $50,000, que son unas lámparas súper pesadas. ¿Cómo yo cuantifico eso? En términos de framing, porque estamos en etapa de framing, no estamos hablando de electricidad ni nada de eso. ¿Qué yo puedo agregar? Yo tengo que preguntar si hay planos estructurales y las especificaciones del proyecto. Cuando ya es una estructura súper pesada, ya el ingeniero tiene que tomar una decisión y decirme, tú tienes que ponerle unos BIM, unos EOBL, algo adicional ahí, ya tú lo cuantificas. Pero si a ti nadie te dijo como estimador, porque tú no lo viste en los planos, ya eso es otra cosa, eso es algo que viene como una change order, una orden de cambio. El precio, ya tú tienes que hablar con el electricista si necesita una estructura adicional, con el ingeniero para ver qué se requiere y tú lo cuantificas de la misma manera. Costo de materiales y tiempo que se va a llevar la instalación de eso. Y si se necesita un scaffold para instalar una lámpara de esa. Pero en términos de framing, un RISC scan no tiene algo, no tiene un impacto en la estimación. No tiene un impacto. ¿Qué otra pregunta? Están como callados ustedes. Hangers, conexiones. ¿Por qué yo no dejé las conexiones aquí? ¿Por qué yo no las incluí? Yo debí tener un acápite en mi estimado, una sección donde yo incluya piezas especiales. Yo chequeé los planos y realmente piezas especiales extraordinarias en este no había. Lo que yo más tengo aquí son clavos y solamente eso. ¿Cómo yo cuantifico eso? Hay unas tablitas de rendimiento que te dicen que por tanto board fee que tú tengas de tal tipo, son tantas libras de clavo. Yo considero eso detallado así, detallado en este estimado, no. Yo lo que sí puedo considerar es un porcentaje en la parte de los materiales que tenga que ver con eso. Algo misceláneo. Ya si es una estructura diferente que necesita unos hangers especiales, pues yo lo chequeo los planos y lo incluyo en mi takeoff y en mi estimado y lo pongo por aquí. Pero si es clavo y ese tipo, yo lo que más les recomiendo a ustedes es que o usen la tablita que yo le voy a poner
o simple y llanamente lo agregan como un porcentaje, un 0.5% del costo total de los materiales. Que eso ahí incluye clavos, straps, eh, hangers, de eso normal, estándar, etcétera. Si no, va a tener que contarlo uno por uno. Yo no lo incluí aquí porque no lo tenía en los planos y ya eso es una tontería realmente. No es algo que uno vaya a sentir una presión en el área de estimación por eso, a menos que no sean piezas especiales. Voy a enseñar unos planos de framing ahora. Déjame buscarlo. ¿No tiene más preguntas? Me estaban preguntando, creo que era del software de Chief Architect, que si este software hace takeoff. Miren, si ustedes tienen una empresa que se dedica al diseño y construcción, adiciones y remodelaciones y construcciones nuevas, el mejor programa que yo le puedo recomendar no es Revit, no es nada, no es ninguno de esos, es ese programa y es súper barato. Súper barato. ¿Qué hace ese programa? Tú puedes hacer todo lo que tiene que ver a nivel residencial. A nivel residencial, tú lo puedes hacer todo ahí. Todo ahí. No tienes que romperte la cabeza si tú no eres arquitecto. Si lo que tú quieres es empezar tu negocio, tú mismo, que evidentemente al principio tú vas a ser tu propio estimador, tu propio project manager, tu propio dibujante, ese es lo mejor. Ahorra tiempo y dinero. Que si hace take off de lo que tú le pongas. Por ejemplo, en ese caso, en esa vivienda, esa casita, ese cajón, yo voy aquí a Tools y voy donde dice Material List, calcúlame todos los materiales por piso. Y ahí te dice cuánto es de subfloor, framing, siding, roofing, insulación, piso y la parte del trim. Y te dice las cantidades. Y si ya tú tienes una base de datos de lo que cuesta cada cosa de esa, ya tú se lo pones ahí y ya tú sabes, te da el costo de materiales. Eso es para hacer takeoff. No es un software especializado de takeoff. Es un software de arquitectura que te ayuda en el takeoff. Software de arquitectura que te ayuda en el takeoff. Yo lo he utilizado bastante. Es un software muy intuitivo y tú puedes hacer diseño bien bonito. Cocina, puedes hacer diseño de cocina. O sea, es un Revit, pero especializado solo para residencia y adaptado a los estándares norteamericanos. Revit es muy generalizado. El tema con Revit es que es muy generalizado, un software súper potente, se puede utilizar en cualquier parte del mundo, pero si tú quieres un software de arquitectura para residencia en Norteamérica, Chief Architect es lo mejor que hay. Entonces, déjame enseñar unos planos de framing. Dame un segundo. Miren, este plano que yo le decía, a tu orden. Miren un plano. En este caso, aquí tienen una soft fascia y tienen otra fascia. Esta otra fascia puede ser de aluminio, de lo que sea, pero uno tiene que tener pendiente cómo va a cuantificar eso en la parte del rough carpentry para el tema del framing. Esos detallitos es bueno que siempre lo chequen. Eso es interesante. Déjame ver si encuentro un plano de un ingeniero sobre framing. Estoy buscando algo aquí. Estos son planos de adiciones y remodelaciones.
Eso es lo mismo que nosotros tenemos. Lo que siempre vamos a encontrar en un plano de frame. Aquí tenemos unas joists, unas joistas. Mira, aquí está el ingeniero, te está diciendo que para los bearing walls, las paredes de carga, utilice un 716 exterior sheeting. Y 2x4 South Sprung Firm. El tipo de madera, el grado, número 1, número 2, a 16 pulgadas. Esa es la separación. Casi el tema, casi lo mismo en todos lados. Eh, Déjame enseñarle un planito con... Esto es un heat roof. Aquí el ingeniero está recomendando que el reach, vamos a ver qué detalle tiene, no lo tiene aquí, pero en la parte del grip está poniendo unos LVL. Los common rafters que son de este tres, de aquí realmente lo está poniendo. No sé qué, pero desde esta zona, está diciendo que son de 2x16. Lo mismo para acá. Tengo acá. Headers y eso, por ejemplo, aquí los headers, tú lo vas a tener que hacer. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Aquí, miren, aquí le está diciendo que tú vas a utilizar unos 2x8 y le va a poner entre el medio en la separación un playbook de media pulgada y el framero tiene que hacerlo on-site. Y te está dando dos tipos de header, GD1, GD2. Eso depende del opening, de qué rough opening tienen. Voy a buscar otro plano. Gracias. No tienen nada, ninguna otra pregunta de la parte de framing. Rafael, en el Sí, sí. momento de los montajes siempre se utiliza unas maderas para arrastrar las paredes mientras se van montando. Ujú. ¿Eso dónde lo tomas tú en cuenta? Voy para allá ahora mismo. Arriba, cuando nosotros estamos haciendo, vamos a suponer, en este caso, supongamos que tú no tienes, ah, tú no tienes tú no tienes rafters en el ceiling. Tú lo que tienes es unas trozas separadas a cada cierta distancia. Esas rostras tú tienes que fijarlas de alguna manera. ¿Cómo tú la vas a fijar? Tú puedes ponerle 2x4 provisionales para sostener esas trozas. Pero esos 2x4 o ese lumber que tú utilices para eso es provisional para sujetar eso. ¿Cómo yo lo cuantifico? Yo puedo tener un porcentaje aquí abajo o lo cuantifico, lo tomo en cuenta y digo que voy a agregar 10 2x4 adicionales para sostener esa estructura de manera momentánea y lo pongo aquí en mi estimado. Lo puedo poner por ahí de manera provisional, o lo puedo considerar como un desperdicio en la parte del roofing. Lo considero como algo de desperdicio, agrego unos cuantos adicionales. La otra es que en algunas paredes, por ejemplo, en algunas paredes, algunos códigos te exigen que tú pongas un elemento de conexión de riostra. Puede ser madera o puede ser metálico. ¿Cómo yo lo cuantifico? Yo lo puedo chequear o agrego adicionales, 2x4 adicionales y lo considero dentro de mi estimado. O voy y veo lo que dicen las especificaciones técnicas de qué tipo de strap se requiere, de qué tipo de elemento y lo cuantifico y lo pongo aquí.
lo pongo en alguna cápite de eso. O abro una línea en mi estimación. Abro una línea aquí abajo y especifico misceláneos. Y especifico todos esos misceláneos. Especifico los hangers, especifico los clavos, especifico los 2x4 que necesito para sujetar las trozas, etcétera, etcétera. Esa es una manera que yo tengo. La otra manera es de considerarlo como un porcentaje que puede ser de un 1 a un 2% del costo total que yo tengo de materiales y lo agrego ahí. Esa es otra manera que tengo de hacerlo. Yo como estimador lo que tengo que estar consciente del proceso constructivo y lo que requiere hacer eso. ¿Qué precio le voy a poner de mano de obra? Normalmente se sobreentiende que en estos rendimientos que están aquí ya está incluido sujetar los elementos, ya sea con clavos, ya sea con hangers, ya sea con lo que se recomiende. Ya estos rendimientos que yo tengo aquí al lado, ya está incluido eso. ¿Qué otra? ¿Ok? Puedo agregarlo también aquí, por ejemplo, en la parte de contingency. Yo puedo agregarlo aquí, tenerlo agregar como un porcentaje en esta parte. Repito, si es algo que tiene mucho peso, yo le pongo una línea aquí, lo considero una línea y lo identifico. Pero si no es algo que tiene tanto peso, pues entonces yo lo considero dentro de mi contingency o como un porcentaje adicional extra por ahí lo agrego. ¿Qué otra pregunta? ¿No tiene más preguntas? Por ahora no. Bueno, la semana que viene, Dios mediante, vamos a trabajar lo que es. Voy a ver si agrego algunas cuantas elementos de la parte del framing. Voy a revisar qué otra cosa considerable yo puedo agregársela aquí a este tema. Pero también vamos a tratar lo que es el finish carpentry, a medir lo que son los trim, lo que son casing, lo que son el crown molding, lo que es el base molding, lo que son los stairs, todo ese tipo de cosas. Lo vamos a considerar la próxima semana. Pregunta, ninguna. Sí, Rafael, una preguntita. La parte eléctrica y de plumbing, ¿cuándo la vas a tocar? Yo pienso que después que ya terminemos lo que es el trim y todo ese tipo de cosas, yo creo que en 2 semanas, que Ok, lo que es la parte del HVAC y lo que es la electricidad, creo que en 2 semanas lo vamos a tocar. Porque miren, todavía faltan lo que es el thermal protection, lo que es siding, lo que es el roofing, lo que es la carpintería fina. Eso me va a tomar a mí todavía 2 sábados. Y después de ahí, entonces, lo que es la plomería y lo que es el HVAC, yo pienso que lo puedo dejar para el último sábado, junto con de cómo se presentan los estimados. Eso es lo que pienso hacer. Si ustedes están de acuerdo con eso, si no. Porque también me pidieron la clase pasada que hiciéramos un take-off de una residencia completa. Entonces, también estoy revisando qué proyecto pequeño podemos hacer para hacer take-off completo en Blue Beam. Alguien me pidió eso. Y, Sí, y eso eso es excelente, esto es excelente. sí. Eso excelente. alguien me pidió que hiciéramos eso, entonces, Y si es necesario una clase más, no hay problema, n- creo yo, pues. no, Para- Sí, sí, se va a no, extender. sí, se va a extender, pero nada, vamos a tratar de darle lo más importante de cada uno de esos tópicos y ver El, entonces el, el software que mostraste ahorita hace los MVP. Uno puede plasmar ahí los MVP de una estructura. O es solamente los cerramientos como tal.
¿Cómo así los MVP? ¿A qué tú te refieres? Este, este software, Chief Architect, ese Ajá. hace los MVP, la plomería, podemos dibujar ahí la plomería, la Ah, electricidad, la sí, auditoría de sí, los sí, aires. sí, el MEP, sí. Sí, ¿Sí? dame un segundito. Vamos a ver algo aquí. Ah, pero tenemos esto. Estructuras. ¿Dónde está la parte eléctrica? Build. Por ejemplo, aquí tenemos parte de electricidad. Tenemos un módulo de electricidad. Tenemos un módulo de gabinete. La parte del MEP, de la parte del HVAC y eso, no creo que lo tenga. No creo que haga esa partecita. No, no la hace. Por lo menos esta versión que yo tengo no la hace. Hay otras versiones que han lanzado y habría que chequear que si agregaron eso o no lo agregaron. Pero por lo menos lo básico de electricidad lo hace. Y de plomería, De plomería no. De plomería y no lo. uno puede dibujar las ventanas y todo, Todo eso es un los, programa. Eso los es headers, todo eso. Vamos a ver que yo tengo aquí. Eh, Vamos a ver qué hacemos rápido. Ventana puesta, la colocamos aquí, tan, tan, tan. Le podemos poner ventana, una ventana aquí, otra por aquí. Le podemos poner, ¿qué otra cosa? Hacer una escalera, poner una que va aquí. Podemos ponerle gabinete, yo quiero poner un gabinete por esta zona, aquí le especifico todos los gabinetes que yo quiero, bla, bla, bla. Y le puedo, se ve más o menos así. Puedo hacer sesiones, puedo entrar, todo. modelar, cambiarle el piso, especificar las alturas, Y si por quieres. ejemplo, hacer una imagen de lo que es el framing como tal de las paredes, se puede hacer. Sí, aquí framing, voy framing, build o framing. Le doy que sí, ya. Entonces voy aquí atrás y ya te dice ahí el frame. Evidentemente hay algunas opciones que tú tienes que especificarla y le dice, por ejemplo, aquí déjame ver, No se en, escucha, no se escucha. no me oyen, me oyen ahora. Sí, sí, Ok, entonces yo puedo especificarle al programa en la parte del framing. Hay unas opciones que yo le digo, mira, los framing yo quiero que tú me lo hagas con tales y tales cosas, más que está aquí. Eh, Creo que aquí. Aquí tú le dices, le especifica, mira, utilízame para el software que tanto tipo de materiales, tanto joists, de qué tipo de joists, lo bin que tú quieres que utilice, etcétera. El reach, qué reach tú quieres que utilice, la fecha, todo eso. ok. Y tú, y ya, esto lo di. No te hace, realmente aquí toda esa casa la diseñan por código, tú sabes, te lo hacen en base al código, porque no es un programa de cálculo estructural per se, pero aquí tú estás en casa a niveles residenciales, a menos que no sea una custom home, etcétera, te la manejan por código. Pero es bueno, no es un programa potente como Revit, pero es muy custom para los proyectos que se utilizan, que hacen aquí a nivel residencial. Yo he visto proyectos diseñados en ese software súper interesante. ¿Qué otra preguntita tiene? Rafael, ¿la data de ese programa se exporta hacia otros programas nuevos? Déjame ver, creo que sí. Que aquí hay una parte de, mira, todo lo que te permite exportar, DWG, esos son los formatos que te permite exportar. Creo que hay algo para exportar a Revit.
La próxima semana vamos a entrar entonces lo que es el finish carpentry. Vamos a hablar de las escaleras, que eso nos va a tomar un tiempecito. Y voy a ver si dedico 2 horas a eso y después entonces nos pasamos a thermal protection. Para entonces la semana de arriba hacer lo que es insulaciones y ver qué otro tema nos falta y entramos entonces a plomería y electricidad. En thermal protection hablamos de siding, hablamos del roofing. Si, por ejemplo, cuando yo hablo del digo roofing, me refiero que si van a utilizar en esta parte shingles, si van a utilizar tejas, si van a utilizar Torch. todo eso roofing, lo que es el boxing, vamos a tratar el tema del boxing, lo que es los gutters, el soffit, si vamos a utilizar el siding, cómo se cuantifica siding. Básicamente todas esas partecitas, lo que es calcular áreas. Y ya cuando uno calcula área, ya eso le da casi todo lo demás. Medir longitudes, cómo se paga, por ejemplo, los gutters, que son nuestras canaletas que están aquí arriba en el roofing, eso es por pie lineal. El siding, eso es por pie cuadrado. Pero vamos a ver los tipos de siding que hay, etcétera. La puerta y la ventana, eso es fácil, eso es por unidad. A menos que no sea algo custom, que haya una ventana con un diseño extravagante que haya que mandarla a fabricarla, pero básicamente eso es mandarle las dimensiones al proveedor y obtener un precio y entonces agregar todo el costo de instalación. ¿Qué otra cosa quieren? Entonces, si no tienen más preguntas, por hoy lo vamos a terminar porque creo que con eso Rafael, abarcamos. una vez que termines el curso de las 6 semanas, ¿se nos va a extender que 1 semana o 2 semanas? 2 semanas más. Para culminar la El- propuesta que tenemos de los muchachos. sí, porque se han agregado 2 o 3 cosas más y quiero ponérsela ahí. Ok. Esa extensión que vamos a tener, eso no tiene ningún costo, eso sigue bajo el mismo tema, o sea, no tienen que pagar esas semanas adicionales, sino todo el que usted ha estado aquí todo ese tiempo y esas 2 semanas o 3 semanas que vamos a agregar, eso no tienen que pagar. Oh, magnífico. Entonces, solamente pagan sus 6 semanas, que es hasta que se completen los $300 y después de ahí ya seguimos con lo otro es adicional que no tiene ningún costo extra. Entonces, Excelente. si no tienen más preguntas, entonces damos por terminada la clase de hoy. Yo sé que mañana es el Día de los Padres y muchos tienen su Igualmente. agenda por ahí. Así que nos vemos la próxima semana. Dios me revisen el material y si tienen alguna pregunta me avisan.